Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga mucho más. Mi nombre es Alberto Medina, como lo ha dicho ya nuestra hermana, y agradezco, después de agradecer a Dios, la invitación al pastor a estar presente aquí en esta mañana. Y la verdad es que pude sentir mi cuerpo engranojarse cuando el hermano comenzó a introducir realmente lo que es el testimonio de Dios, o el testimonio que puede realmente una persona recibir, tener, cuando Dios tiene propósitos en tu vida. Y cuando Dios tiene propósitos, Dios santo, cuando Dios tiene propósitos contigo, no importa cuánto ni cómo tú lo esquives. Porque no es porque quieras, sin darte cuenta, le huyes a Dios, lo esquivas, lo evitas. No nos damos cuenta, y digo esto porque en mi caso, de manera particular, podía entender que en muchas ocasiones, de una u otra manera, Dios quiso tratar conmigo, pero yo no le ponía caso. Y esta parte, no sé qué tiempo tengo, pastor. Bueno, quiero iniciar diciendo que soy un hijo de una familia un tanto numerosa, campesinos que no se detenían en tener hijos. O sea que fuimos 10 hermanos, 9 hembras y yo. Y justo en el medio de esos hermanos, es decir, había 4 hembras, vengo yo en el 5.º lugar y luego vienen 5 hembras más. Una familia de 12 personas, mis padres y mis 9 hermanas. Personas muy pobres económicamente, pero no nos faltaba de nada porque no extrañábamos nada de lo que había en el mundo, nada de lo que había. No había riquezas porque de una loma donde todavía en este momento no hay energía eléctrica, y en esos años todos vivíamos cómodos en una sola habitación. Cabíamos todos, éramos felices porque no sabíamos que había más allá de ahí. Pero siempre hay propósitos. Una de mis hermanas salió a trabajar como servicio en una casa de familia, una muchacha de 16 años, bien bonita, elegante. Pues allí en la casa de servicio, después de pasar muchas vejaciones, humillaciones y todo esto, alguien de la familia de donde estaba le dijo: ella puede conseguir un trabajo, puede trabajar donde yo trabajo como cajera. Era en un restaurante que había en la avenida Bolívar, se llamaba El Sorrento. Y ella, con toda la timidez de una muchacha de campo, llega allí. Antes, para cobrar en un restaurante no había que hacer muchas cosas, nada más que abrir una caja y cobrar y punto. Todo era en efectivo, no existía tarjetas de crédito ni nada parecido. Yo estoy hablando de muchos años. Pues esto abrió una puerta. Dios abrió una puerta a través de ella para que nuestra familia fuera emigrando del campo. Mi hermana no vino con la mentalidad de ella salir adelante y ser ella. No, vino realmente con ese compromiso con mi papá de ayudar con esa familia que mi papá no la soportaba encima. ¿Por qué? Porque mi padre era un echador de días a 50 pesos por día, 50 centavos por día. Y vivíamos que muchas veces nos teníamos que acostar temprano porque no había cómo prender una lámpara, que era una lámpara humeadora con gas. Y obviamente desde que oscurecía en la zona rural, siempre oscurece primero que en la ciudad. Entonces, esto fue cambiando la vida. Mi hermana allí conoció a su esposo, se casó, se la llevó a Puerto Rico, y eso hizo que esa mano nos trajera del campo hasta el pueblo. Soy de la provincia de San José de Ocoa, específicamente de la loma de Rancho Arriba, del municipio de Rancho Arriba.
de un campo que se llama Mahoma. Un nombre profético, de hecho, también. Y de allí, cuando ya mi hermana estaba un poquito adelantada, ayudó a mi otra hermana, también se fue a Estados Unidos, y de ahí ya no se conformaron con dejarnos en el pueblo, sino que nos fueron prácticamente repartiendo. Una de mis hermanas se casó, vino a la ciudad a vivir, y ya esa se trajo dos de mis hermanas a vivir. Ya mi padre estaba más liviano, tenía menos gente que mantener, aunque fuera en el pueblo, aún con la ayuda de mis hermanas. Ninguno pudo estudiar, ninguna pudo ir a la universidad. El primero en poder hacerlo fui yo, ya cuando ya estábamos muy adultos. Terminé el bachillerato en el pueblo, y de ahí no tenía la posibilidad de llegar hasta aquí, hasta que se presentó la oportunidad de alguien que me ayudó, que fue mi cuñado. Vengo a la ciudad, y ya de ahí comenzó la historia a cambiar. Comenzó la historia a cambiar porque ya mi padre ya no nos cargaba a ninguno, ya nosotros los cargábamos a ellos. O sea, se voltearon los papeles como ha de ser. De aquí, de la ciudad, ya todos emigramos a Estados Unidos. Y puedo decirle, para comenzar mi testimonio, que logramos conocer el campo, el pueblo, la ciudad, Estados Unidos, y allí no nos dividió ni siquiera lo que es ese país tan difícil para mantener familia, para mantener unidad. Eso no nos logró dividir. En un solo edificio vivíamos todos en 7 apartamentos. O sea que nosotros podemos ser de verdad el testimonio de que allí se divide el que no tiene los valores bien fundados. Porque cuando tú tienes esas raíces, yo siento que cada vez que realmente voy a hacer algo, tengo la responsabilidad de mi padre, que ya no está físicamente conmigo, pero siento que si hago algo que está indebido, le estoy faltando también a lo que él me enseñó. Y eso es algo que va contigo. Por eso los que somos, no estoy faltándole a los que tienen menos de mi edad, pero siempre creo que los que tenemos 50 o más, tenemos una responsabilidad moral con los que vienen detrás. Pero es bueno que copien de los que pasamos de 50, porque hay algunas cosas que todavía sirven. Y definitivamente, ya en Estados Unidos comenzamos a regresar, porque créame que todo el mundo, todos vuelven, todos volvemos, porque aún cuando estamos allí nos sentimos que no somos de allí. Vamos por un propósito, y nosotros como familias dominicanas podemos saber y podemos entender que somos la comunidad en primer orden que llega a Estados Unidos y no llega con la mentalidad de arraigarse y quedarse, llega con la idea de traerse a los que dejó atrás. A diferencia de los centroamericanos o europeos, ellos llegan y se radican, pero no piensan en traer a los que tienen atrás. Nosotros siempre pensamos hasta en el primo, y llegamos muchos hasta cometer fraude, porque al primo le traigo una amiga para que se case, aunque no sea de realidad. Entonces, ya cuando comenzamos a regresar, venimos y ya estamos todos aquí. Vamos a decir que en términos materiales ya estable, ya maduros mentalmente en todo el sentido, con hijos, con nietos, todo, la mayoría. Pero había un paso, una parte que pasar, que era realmente que no teníamos el conocimiento. Ninguno, le puedo decir, había visitado una iglesia. Ninguno había tenido ese encuentro con Dios. Y no importa dónde vayas, qué hagas, compras carro, compras casa, compras apartamento, tienes esposo, esposa, pero hay un vacío en ti que no lo llena ninguna de esas cosas. Y a veces cuando Dios te persigue, y no voy a decir a veces, cuando Dios te persigue,
no importa cómo lo evites, por donde quiera que te pongas, Él va a salirte de frente. Y digo esto porque cuando vine de Estados Unidos puse un negocio, una imprenta específicamente. Y recuerdo que en esos tiempos la mayoría de cristianos, evangelistas, pastores, hacían tratados, porque no existían las redes. Tratados impresos, esos papelitos que muchas veces le dábamos a las personas y nos rechazaban eso. Yo en la imprenta estaba en un lugar donde hay muchas imprentas. Estoy hablando del Quinto Centenario, debajo del puente. Ahí hay un local comercial, el local número 10, que el Señor lo puso a mi nombre. Y en esos entonces, todas esas imprentas rechazaban a esos cristianos que iban a hacer los impresos, porque había que hacerlos casi regalados. El cristiano lo hacía por fe, no era porque tenía dinero para hacer estas cosas, era porque quería salir a repartir, a llevar un mensaje. Eran otros tiempos. Hoy en día se puede evangelizar de muchas maneras y los medios adquisitivos también son diferentes ahora. Todos lo sabemos, esa parte. Y yo veía que todas esas imprentas lo rechazaban y llegaban a la imprenta de nosotros y yo le decía a la secretaria: mire, no importa, trabájele como quiera. Mire, pero es que lo quieren regalar. No se preocupe, eso se le carga a otros trabajos de otras empresas o algo parecido, o se hace de recortes de materiales que quedan de otras empresas. Yo no entendía lo que estaba pasando en eso, pero esa era una forma del Señor tratar conmigo, pero yo nunca lo entendí. La secretaria un día me dijo: ¿usted va a quebrar? Digo: no, si usted se da cuenta, cuando la imprenta le vende, por ejemplo, al hospital oncológico, le vende, por decir así, a la clínica Altagracia, eran clientes grandes. Esas facturas son comerciales. Y cuando usted le imprime a estas personas, usted le imprime en media hora. ¿Con qué ellos repasarse una semana trabajando? Pero ese era parte del propósito. Nunca lo entendí. Pero yo sentía con la buena voluntad que yo le servía a esas personas que iban donde mí. Yo no perdía, nunca perdí, porque aunque pagaran solamente el costo, no perdí. Bueno, en una ocasión salgo de la imprenta 6 de la tarde y voy camino a la casa, pero yo vivía a una calle de la casa de mis padres en Alma Rosa. A los 15 minutos de salir, la muchacha que vivía con mi familia, con mis padres, me llama y me dice: ¿usted va para la casa? ¿Usted viene para la casa? Le digo: sí. Le digo: ¿por qué? Me dice: no, porque su mamá se desmayó. Le digo: no, mi mamá se murió. No sé de dónde me salió esa exclamación, pero así mismo yo seguí y yo siempre llegaba a la casa de mi madre antes que a la mía. Óigame, cuando yo llegué, antes de llegar, vuelvo y llamo y no me toman el teléfono. Cuando a la última vez que llamo, lo toma el teléfono y le digo: ¿y dónde está? Y me dice: se la llevaron a la clínica de una vez. Yo no sé a qué clínica, pero a la primera que llegué, ahí era. Llegué al Centro Médico Integral 1, en la avenida Sabana Larga. Y óigame, yo andaba en un vehículo alto, en una jipeta. Y yo nada más recuerdo que en el mismo medio del parqueo me detuve y me tiré del vehículo. Y cuando llegué, que entro a emergencias, veo a mi papá en el fondo de la emergencia. Y solamente veo a mi papá con las manos apretadas y mordiéndose los labios. Le digo: papá, ¿y qué fue? Y me dice: no me pudo hablar. Cuando yo le digo: ¿y dónde está? Estaba en una camilla de emergencia. Cuando leíste así esta cortina, eso cambió mi vida.
cambió mi vida. Mi vínculo con mi madre era una cosa que yo le puedo decir que todavía hoy por hoy, aún teniendo la fe que tengo en Dios, humanamente no puede separar esas partes. Yo creo que yo tenía un enamoramiento de mi madre tanto como el de mi padre. Yo salí de ahí y salí como loco. No me detuve más en el área y comencé a caminar en Alma Rosa. Recuerdo, pasé por la casa de mi compadre y le toqué el teléfono, el candado. Y vocé así mismo: mi mamá se murió y seguí rodando. Perdí el rumbo en Alma Rosa, me perdí en Alma Rosa. Ese día comenzó mi llanto durante 18 meses. Entré en un estado, yo no diría que de depresión, yo creo que entré en un estado de locura. Duré 30 días visitando el cementerio día por día, porque yo literalmente, yo de hecho yo me quería morir. Para mí no existía otra cosa más satisfactoria que morirme e irme junto con ella. Yo me olvidé de que tenía una esposa, de que tenía unos hijos, de que tenía mi padre y mis hermanas y demás. Pero fue algo tan serio lo que pude vivir. Recuerdo que el día del mortorio el día del sepulcro, mi papá se montó conmigo del cementerio hacia la casa. Y cuando dejé a mi papá en la puerta de la casa, voy a parquearlo un poco más lejos porque estaba lleno de vehículos. Y cuando voy a parquearme, un camión me llevó la mitad casi de la parte de atrás de la jipeta. Cuando él se detiene, todo preocupado, un señor del interior del país, de Elías Piña, y mire, yo no hago lo que usted quiere, digo: mire señor, váyase, que lo que tenía importancia para mí yo acabo de dejarlo. Y acababa de dejarlo cerrado en un ataúd y en un nicho donde no lo iba a poder abrir más. Por eso decía ahorita, no importa lo que logres. Para mí ningún vehículo tenía importancia, porque lo que tenía importancia yo acababa de perderlo. Esto para mí fue una cosa que era a un nivel de que comenzó mi decadencia en todo el sentido de la palabra. Pierdo a mi madre. Al perder la motivación por todo, comenzó el negocio a caerse. Y hay una cosa que debemos tener claro, que los seres humanos somos como las palomas que van donde hay pan. Cuando estás en las malas, no mucha gente se queda contigo. Cuando las cosas están buenas, cualquiera puede y cualquiera te ayuda y cualquiera sirve. Hemos escuchado decir que el dinero va donde hay dinero. Es por eso, pero es porque está garantizado lo que tú prestas. Yo tenía 3 hijos, una esposa y una familia completa, hermanos y todo, hermanas. Cuando pasa eso con mi madre y comienza a pasar con la situación del negocio, vino otra piedrecita más. Y fue que mi esposa decidió separarse de mí.
Yo recuerdo que mi papá me dijo: mi hijo, tú tienes mucha fortaleza, que estás de pie aún. Vio como yo, siendo un hombre económicamente que me gobernaba, voy a decir, yo compraba un carro para mi esposa, compraba una jipeta para mí, compraba un solar, compraba una tierra en el campo que nos gustaba o que me gusta, sin muchos compromisos, o sin mucho sacrificio, voy a decir. Pero cuando esas cosas comenzaron a irse, le puedo decir, porque no voy a cansarlos, terminé durmiendo en la imprenta en un mueble sin que los empleados se dieran cuenta, porque le hacía creer a las 6 de la tarde que nos íbamos y cerrábamos y nos fuimos. Yo volvía 1 hora después, abría, dormía en el mueble y me levantaba a las 6 de la mañana, porque la secretaria vivía lejos, pero era la que más temprano llegaba y llegaba a las 7, y yo no podía permitir que ella llegara y me encontrara como que yo amanecí ahí. Entendía que estaba viviendo un proceso tan complejo y que lo tenía que vivir, que engañaba a mis hermanas y a mi padre. Mi papá me dice: ¿y dónde tú estás? Yo me quedé donde Dana, una de mis hermanas mayores. Y Dana me preguntaba: ¿y usted dónde está comiendo? Fuimos compadre. No, yo estoy donde Flor. Y como tenía tantas hermanas, me ocultaba con una y con la otra. Y yo decía: es que yo necesito vivir este duelo y vivirlo, porque en verdad ahí pude entender incluso el proceso de la oruga. Cuando la oruga tiene que cambiarse, si la ayudas a romper el capullo, la vas a ayudar a morir. En ese proceso es que se hace fuerte. Es que le nacen las alas para poder volar, porque si se queda en tierra, las hormigas se la comen. Pasó todo esto, estoy solo, sufro, ya no tengo mucho dinero, o no tengo prácticamente de nada. Recuerdo que contaba con muy poquita cosa. Yo dije: pero algo tiene que pasar. Vi un anuncio de Constructora Bisonó, que con 10,000 pesos tú separabas un apartamento. Yo digo: yo tengo que hacer eso, aunque en el camino pase lo que tenga que pasar. Y recuerdo que tenía como 20,000 pesos, y fui y separé un apartamento, porque ya un hombre de edad tenía que ubicarse en alguna parte. Yo digo: tengo que salir y vamos a ver cómo Dios me ayuda. El asunto es que entro en esa parte, eran baratos los apartamentos, 1,000,000 y pico de pesos. Realmente tenía la oportunidad de pagar el inicial en ese año. Bueno, yo era a sacar de abajo que iba. Ya no pude con el carro, me quedé a pie. Caí a carro público, después de andar por mucho tiempo en vehículos y andar cómodo. Quien quedó cómoda fue la madre de mis hijos. Porque en una separación todos perdemos, pero si hay alguien que pierde duro, es el hombre. El hombre pierde su hábitat. Los hombres somos más hogareños que las mismas mujeres. Los hombres nos da más miedo quedarnos solos que ellas. Y si quieren ver una realidad, vean que en una viudez la hembra se recupera más fácil de la viudez que el hombre. Tienen más fortaleza para poder mantenerse de pie. Pero era un proceso el que Dios entendía que yo tenía que vivir. Pasaron 18 meses y a los 18 meses tuvimos un incidente. Mi papá, 2 de mis hijos y mi hermana y mi cuñado iba manejando una jipeta donde íbamos todos, y viniendo de allá del campo quedamos en un precipicio donde la mitad del vehículo quedó al colgarse, a caer,
y la mitad quedó en tierra. El más mínimo movimiento, todos hemos visto películas donde han quedado vehículos en esa condición. Esto me lo trajo aquí. El más mínimo movimiento, nos íbamos ahí todos. Llegaron las personas y había que sacar primero a mi padre, que pesaba más y estaba en la puerta del pasajero y quedó en el lado del precipicio, porque si salía alguien de este lado, entonces el vehículo se iba a ir. Había que sacarlo a él, que pesaba más, y mi hermana, que estaba en la parte de atrás, detrás de él, para que el vehículo quedara inclinado hacia la parte de terreno. El Señor permitió que esto sucediera, y en eso, esa fue el primer paso para que pudiéramos ir a conocer al Señor. Mi hermana, ante todo ese miedo y ese susto, vio que frente a su casa habían unas personas que iban a orar. Y cuando llegó a su casa le dijo que quería que hicieran un culto en la galería, en la marquesina de su casa. Nos invitó a todos y participamos en el culto en la galería, en la marquesina de la casa de mi hermana. Eso es en el Rosal, en Los Rosales, frente a Jainamosa. Puedo decirle que ahí hubieron dos propósitos que yo conozca. El primer propósito es que ese culto en esa marquesina dio origen a una iglesia que hoy existe. Eso fue lo primero. Esa iglesia está en Los Rosales, una iglesia ya con bastante número de miembros, y se originó en la marquesina de la casa de mi hermana. Pero le puedo decir que ese fue el último día que lloré a mi mamá. Y hoy, porque estoy dando este testimonio, yo no me lo propuse, no llorar a mi mamá. El Señor me liberó de ese sufrimiento que yo llevaba y nunca más volví a llorar a mi madre. Puedo hablar de mi mamá en otros sentidos, en otra forma, y no eso. Ahí pude entender que el Señor me estaba preparando para lo que venía, porque no era lo peor. Entonces pude entender, oye, el Señor estaba tratando conmigo desde la imprenta. El Señor me enviaba mensajes para que yo, de una u otra manera, le sirviera. O sea, de una u otra manera yo estuviera presente en alguna parte donde había que hacer obra. Pues déjeme decirle que pasa esto, nunca más vuelvo. Es más, yo ni por el cementerio volví, que iba de manera ya, aunque no fuera tan seguido, pero iba en cierta cantidad de veces en el año. Ya de ahí, en el 2012, mi padre tiene una situación de salud y mi hermana va a llevarlo a Estados Unidos, al médico. Y cuando llega allá le da un infarto cerebral a mi hermana y muere mi hermana. Dios, mi papá, que era el que estaba delicado de salud, no entendía cómo mi hermana, totalmente saludable, se va de aquí un lunes y el jueves vive un infarto cerebral y muere allá. Sin ir al médico ni nada, volvimos para acá todos a traer a mi hermana, a volver a remover todo lo que vivimos con mi madre. Pero había una cosa, ya yo no veía la muerte de la manera como yo la vi cuando murió mi mamá. Ya yo veía la muerte como hoy en día la veo. Yo le tengo temor a Dios, pero no le tengo temor a la muerte. Para mi papá fue muy duro. Una cosa es ser viudo y otra cosa es sepultar un hijo.
hay cosas que no se entienden y a veces ni nombre tienen. Mi papá no se detenía de esa parte. En el 2016, mi hermana, que nos lleva a todos a Estados Unidos, viene de vacaciones y estamos aquí, pasamos el mes de diciembre y se quedó. Ellos tenían bodega en Estados Unidos y se quedó diciembre, enero, y el día 2 de febrero le duele la cabeza a las 5 de la madrugada y antes de las 7 de la mañana ya había fallecido. Algo de repente, otro golpe, uno detrás del otro. Mi padre, que es el que viene con situaciones de salud, todavía está batallando, pero soportando esos golpes. En el 2017 fallece mi padre. Yo digo, Señor, he entendido que según salimos del campo, que nos fuimos al pueblo, luego a la ciudad, puedo entender que es que nos estamos mudando. Y cuando como ser humano entiendes que esto es simplemente un paso como el que vivimos en el pueblo de Ocoa, en la ciudad, en Estados Unidos y luego acá, es un paso. Son mudanzas. Por eso hoy en día puedo hablar de la muerte como que es una puerta que vamos a cruzar para ir a otra dimensión. Y cuando tienes el conocimiento de lo grande que es Él, de lo grande que es el Señor, entonces no te duele la muerte. Yo puedo decir, todos los días estoy listo para irme donde está ya parte de mi familia. Hace 2 años perdí a otra de mis hermanas, que fue la segunda que emigró a Estados Unidos. O sea, que mi familia, yo no diría que se está descompletando. Si no tuviera temor de Dios, dijera, oye, mi familia se está terminando. No, no es que se está terminando. Entiendo que nos estamos mudando. Amén. Y desde el momento en el que conocí al Señor, recuerdo que cuando fui a la iglesia la primera vez, que no fue a esa iglesia de donde realmente se formó ahí, porque me quedaba distante, pero cerca de mi casa había una iglesia ahí, se llama Iglesia de la Alabanza Osama. En esa iglesia, cuando fui, primera vez que voy a leer una Biblia o algo parecido, recuerdo que unos 2 o 3 días después, en 2 noches consecutivas, me hablaron de un pasaje de la Biblia. A medianoche, en sueño me dijeron Lucas 9:23. Lucas 9:23, pero yo no sabía buscar ni nada. Pero la iglesia me quedaba cerquita. Cuando llego, ahí hay el copastor que se llama Agustín Batista. Yo le digo, mira hermano, a mí me dijeron esto 2 veces en sueño. Y me dice, oh, pero claro, ¿usted cuánto tiempo tiene en la iglesia? Digo, no, yo vine la primera vez ahora, el domingo. Me dice, mire, Lucas 9:23 dice, y les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, abandone todo y sígame. Cuando él me dijo esto, yo pude analizar, Dios, hay cosas en mi vida que yo tengo que dejar para que el Señor me pueda mirar de frente. Y cuando estamos realmente en ese primer enamoramiento, todos sabemos, los que hemos llegado a los pies del Señor sabemos que cuando salimos entendemos que se nos ve que somos cristianos.
porque queremos contagiar a todo el que se nos pega. Mira, lo que yo viví en la iglesia, yo quisiera que tú lo vivas también. Por eso te llaman loco, porque sales embriagado. ¿Qué es lo que no podemos perder? Te he dicho, en la pareja lo vivimos. Hay un periodo de enamoramiento, pero luego viene el amor. El enamoramiento no dura la vida entera. El enamoramiento dura un periodo de tiempo que es lo que te está preparando para que tú sepas que te vas a enamorar, que vas a querer y que vas a amar a alguien. Eso te da el paso a decidirte por amar a alguien. Entonces, ahí es donde comienzas a amar a Dios, en ese espacio de enamoramiento. Porque estamos borrachos. Y eso me pasaba. O sea, yo quería que todo el mundo viviera lo que yo estaba viviendo. Yo me sentía liberado. Yo tenía una carga de 18 meses de traer a mi mamá en todas las partes, de mi hermana, de esto. Oye, hablo de mi familia cuando compartimos ahora que nos reunimos. Sencillamente sabemos que tenemos espacios que ya los están usando los nietos para que no se nos vea vacía en la mesa. Cada vez que perdemos a uno de la familia somos más unidos todavía, porque entendemos que los que quedamos nos tenemos que agarrar más fuerte y autoproteger. Yo como único hombre en la familia me siento cada vez con más responsabilidad. Mis hermanas que me quedan, mis sobrinas, no hay cosa que vayan a hacer, no tiene que ser de derecho como abogado. No importa, no hay cosa que vayan a hacer. Es más, yo tengo 2 hermanas que hasta sus hijos están declarados por mí, con nombre de sus padres obviamente, pero yo soy que voy y compro esto, yo soy que voy y le declaro los hijos, tienen propiedades que yo intervengo en todas esas partes, y ellos tienen sus esposos. Pero ¿sabes qué? Eso, como ellas dicen, es que tú no eres nuestro hermano, nosotros te vemos como el padre. Y esa parte hace que tú tengas una responsabilidad, que tienes que tener cuidado hasta dónde vas caminando, porque sabes que otros van a poner los pies donde tú los estás poniendo. Y yo digo, cuando Dios te persigue, cuando Dios te va a hablar, no importa. Lo conocemos como pasó con Jonás. No importa dónde te vayas. Y Dios te habla de 1000 maneras. Y es cierto que a los pies del Señor llegas como quiera Él. Puede ser por amor, puede ser por dolor o por convicción. Pero yo le voy a decir una cosa, y con esto concluyo. Siempre voy a decir, no me importa haber perdido a mi mamá ya. No me importa haber perdido a mis hermanas. Y no me importa perderlo todo, como también perdí a mi esposa, porque gané el amor de Cristo. Y puedes quedarte con las manos vacías de todo. Si tienes a Cristo, tú tienes lo que necesitabas. Porque al final ese viaje no lo iba a dar yo con mi esposa, ni con mi madre, ni con mis hermanas, ni con mi padre. Ese viaje tengo que darlo solo con Él. Que Dios te bendiga, iglesia. Agradezco a Dios la oportunidad. Muchas gracias.